Es difícil alabar al Señor con sentimientos convencidos, con esta alegría que incluso nos cambia la cara, el ánimo, el diario andar, cuando no se viven días buenos, porque es muy contradictorio. Nosotros celebramos los cumpleaños, no los aniversarios de fallecimiento. A lo más recordamos, ¿cierto? Pero celebramos lo que consideramos positivo, que florece, que trae vida. Entonces, cuando no hay buenos días, también es difícil hablar de esto. Y se ve hoy en día que no estamos pasando días buenos. Por todas partes abundan las malas noticias. Nuestro país, estamos viviendo un fin de semana muy malo, muy terrible. Y yo me pregunto hasta dónde llegaremos. Porque cuando uno cree, ya es mucho, no es mucho, viene más. Es más que mucho. Es como decir, después de lo último viene algo más. No, pero si lo último es lo último, ¿cómo algo va a venir después de lo último? Pero así es, eso es lo que se percibe y lo que se ve. Y también, junto con la pregunta de hacia dónde llegaremos, también me pregunto si es posible dar una respuesta. No nos gusta el mal, aunque muchas veces nosotros mismos seamos malos u obremos el mal. No nos gusta, queremos siempre escapar de la maldad, permanecer lo menos posible en sus dominios, como cuando nos quemamos con el fuego, que por reflejo, ¿cierto?, la parte del cuerpo que se expone a la fuente de calor se retira. Y el deseo de escapar del mal nos lleva a tomar medidas. Pensamos y pensamos, incluso nos disponemos a trabajar por vencerlo, para vencerlo. Pero ¿con qué armas peleamos contra el mal? ¿Con qué armas peleamos contra el mal? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra memoria? ¿Con qué reaccionamos? Sobre esto Santiago quiere hablarnos. Las comunidades a las que él escribe vivían un presente común. Escribe a varias comunidades y vivían un presente común. Sometimiento, opresión, persecución de parte del Imperio Romano en el siglo I. Los cristianos estaban insertos en ese ambiente, pero al contrario de lo que se acostumbraba que todo el mundo vivía, ellos por su fe en Cristo vivían en la libertad del amor sin límites. Y de este amor brotaba el trabajo por la justicia, la lucha por la paz, y por eso eran vistos como raros, como ateos. Se les calificaba de ateos. ¿Por qué? Porque desentonaban con lo acostumbrado, con la religiosidad, iban en contra de los ideales que la cultura buscaba imponer. Pero ¿cómo no? Si el cristianismo es otra cosa, no podía estar bien con esos ideales que estaban fundados en el desamor, en la despreocupación. Solo les interesaba el bien propio. Todo para mí. ¿Qué me importan los demás? ¿Qué me importa? Así operaba el imperio en sus conquistas. Esa era también lo que filtraba hacia las ideas de las personas. Por eso es locura el Evangelio. Y los cristianos solo reconocían el señorío de Cristo y no el del Dios emperador. Por eso eran considerados también rebeldes, porque se oponían a la política y a la fe imperial. Era agua y aceite.
Así reaccionaban los cristianos, con su fe, con lo que brotaba de ella. ¿Y tú cómo reaccionas ante el mal? Los cristianos eran activos por el testimonio que conocemos de las Escrituras. Eran activos en su enfrentamiento con el mal. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con actividad o con pasividad? ¿Cuál es tu primer impulso cuando la injusticia te encara? ¿Hacia dónde apuntan tus ideas y propósitos? ¿Cómo reacciona el mundo en general ante esto? No queremos el mal, en eso estaremos todos de acuerdo, y reaccionamos frente a él. Pero saben que tanto la actividad como la pasividad son reacciones. Como cuando uno dice, el silencio también es una respuesta. El silencio, la actividad y la pasividad son reacciones ante el mal. No puedo permitir esto, yo no puedo ver esto frente a mí y actúo. O, no, yo no tengo nada que hacer aquí, no está a mi alcance, o me da miedo. Y miro para el lado y no hago nada y sigo con mi vida. Al final no me afecta tanto en lo personal. Me da penita, pero no llega a mí. Mi casa no se gotea. No me afecta tanto en lo personal, aunque sí es muy malo, ojalá no existiera y lo odio. Eso es pasividad. ¿Por qué se reacciona con pasividad? Parece ser la tónica de la realidad. Es cierto, el mal produce escándalo, tristeza, también buenas intenciones. Sin embargo, al final del día, muchas veces las reacciones son tibias. En lo personal, como decíamos, la reacción es mirar para el lado. En lo político, declaraciones altisonantes, de supuesta bondad, mientras las cámaras de televisión están encendidas, ¿cierto? Porque al poco tiempo la agenda trae otros temas y se olvida el dolor ajeno y se vuelve la misma superficialidad de siempre, sin amor, sin justicia, sin paz. Qué bonito es hablar de todo esto. Pero en el fondo parece que no importa lo que pasa, no importan las personas, no importa el sufrimiento, mientras no me llegue a mí. Y aquí resuena Santiago apuntando al poder de la fe y de la hermandad fundada en la fe. Miren lo que dice. Si sufren, eleven oraciones. Si están enfermos, llamen a sus hermanos en la fe para que reciban aliento. Confiesen sus pecados, oren los unos por los otros, pues la oración del justo puede mucho. Miren el doble énfasis de este mensaje, personal y comunitario. Miren su trayecto, desde lo cotidiano hasta lo trascendente. Acompañarse en la desgracia, confesar los pecados. ¿No es acaso la falta de reconocimiento del pecado, del mal, de estas estructuras que muchas veces someten a las personas, en especial a los más débiles? ¿No es esta falta de reconocimiento del mal uno de los ingredientes que aún más sabor le da al mal? ¿No ayuda al mal el orgullo, el desconocimiento del valor del otro, el deseo de someterlo? Yo ahí me pregunto una y otra vez, ¿con qué armas enfrento el mal? ¿Cómo afronto las crisis y el dolor? Y en realidad no encuentro una respuesta, más bien un deseo. En lo personal yo quisiera que eso sea con Dios,
Porque mi sabiduría, mis pensamientos, mis estrategias son falibles. Seguramente si me pongo a conversar del mal con alguien, voy a plantear mi postura. Y si el otro tiene una postura, no vamos a estar de acuerdo. Y no es bueno cuando uno discute sobre el mal con esta actitud de barra brava, como la de los equipos de fútbol, ¿cierto? Donde el uno es incapaz de reconocer la bondad del otro y viceversa. No hay posibilidad de diálogo porque los oídos están cerrados. Solo interesa imponer la postura personal. La sabiduría del ser humano, sus estrategias son falibles. Pero yo en lo personal quisiera que llegue el día en que la voz del Evangelio resuene en mi corazón y sea la guía de estos pensamientos, de mis estrategias, de mis decisiones, de mi actuar y de todo lo que soy. Yo quisiera confiar más mi camino al Señor, esperando en Él y también descansando en Él. Me gustaría estar más seguro de que lo que Él haga, en el tiempo que lo haga, va a ser lo mejor. Confiar. Y si esperamos en el Señor, debemos saber que esa espera no es pasiva. Porque si esperamos en el Señor, lo hacemos confiando en que lo que Él promete se va a cumplir. Entonces debe ser activa. ¿Por qué? Porque como conozco el bien, debo practicarlo. ¿O es posible conocer el bien y no hacerlo? ¿No materializarlo? Hermanos y hermanas, todos podemos hacer algo y aún más que algo. Mucho diría yo. Un problema que yo a veces pienso es que estamos tan inundados por ideas grandilocuentes que a veces la expectativa es muy irracional. O sea, para combatir el bien hay que cambiar todo. Y todas esas expectativas son así, son megalómanas. Yo pienso que cada uno de nosotros ha sido llamado a impactar de acuerdo al alcance que tiene. Su entorno inmediato, sí mismo, su corazón, los que le rodean. Y eso se consigue, eso se parte dejando que Dios guíe nuestro camino. ¿Cómo va a guiar nuestro camino Dios si nosotros no nos comunicamos con Él? Él está presto para oír nuestras necesidades, aunque las sabe de antes. Y para eso es la oración. Pero ¿cómo si la oración, cómo unas palabras van a propiciar cambios? Más encima, en general, uno entiende la oración como un acto privado, ¿cierto? La misma Escritura en algún momento aconseja: ojalá que nadie se dé cuenta, lo haces en privado, ¿cierto? No hagas alarde. Muchas veces se subestima el poder de la oración y en estos tiempos hasta entre los cristianos se suele ver como irracional, como de otros tiempos, dentro del dominio de lo mágico, por tanto ineficaz, fantasías. Eso es cuando entendemos la oración como no es. La oración no es como una manda. La oración no es hablar solos tampoco, no es un acto contemplativo, no al menos en la comprensión evangélica luterana. En primer lugar, la oración es hablar con Dios que nos escucha, no hablamos solos. También es una declaración de fe, muy sencilla o más compleja. Muy sencilla porque una oración siempre implica, piensen ustedes mismos cuando oran, siempre implica al menos un grado mínimo ¿de qué? De fe. ¿Quién ora sin fe?
Y por último, la oración es obrar en consecuencia, como si esto que estoy pidiendo ya estuviera ocurriendo. Esa es nuestra comprensión de la oración. Por eso no puede quedar en la contemplación y en la pasividad. Por eso, si uno sufre, tiene que orar. Porque está diciendo, está manifestando que cree en lo contrario del sufrimiento, en lo que lo derrota, en lo que lo disuelve. Por eso en el sufrimiento y en la aflicción debemos orar por nosotros mismos y por todo el que sufre, pero con fe, con intención, con voluntad de actuar, no esperando sentados, contemplando, no, con voluntad de actuar. En el mundo actual, la oración, en el mundo actual, orar es dar vuelta a la realidad. Aún más si se hace en forma comunitaria, si todos unen su voz con un mismo propósito. La simpleza de la fe y de una fe común que eleva una oración desenmascara, le quita el maquillaje al mundo de maldad, de apariencias de bondad. Cuando todos se unen por un propósito, eso queda a un lado, porque en la oración común fluye el amor mutuo. Fluye esto de que aunque quizás yo no esté plenamente de acuerdo, sé que es lo mejor para todos. Y yo también voy a poner ahí mi parte. Por eso debemos partir primero por nosotros mismos y seguir como comunidad. Y como aconseja Santiago, acompañándonos y animándonos. Por último, Santiago agrega un consejo más para estos tiempos. Y dice, agrega un consejo más que yo creo que es muy pertinente para estos tiempos. Porque hablar como estamos hablando uno puede decir, pero a ver, ¿dónde está aquí la esperanza? Pura tristeza, puro pesimismo. Para eso mejor verdaderamente miro para el lado y sigo mi vida con una relativa calma, y eso quizás me va a ayudar más psicológicamente a vivir en el mundo. Pero Santiago dice, canten alabanzas. Si alguno está triste, cante alabanzas. Vivir en Dios, hermanos y hermanas, en sus promesas y en la esperanza de su cumplimiento, es decir, en todo lo que involucra la oración, es ya vivir en el triunfo sobre el mal, en la resurrección, en el triunfo de la vida sobre la muerte y sobre todos los dominios de la muerte, sobre el sufrimiento, sobre la falta de paz, etc. Y eso debe ser motivo de gratitud. La esperanza activa que nosotros tenemos. Por eso ahí podemos cantar. No es una píldora psicoespiritual para escapar del mundo. Es alabanza. Y la alabanza es el reconocimiento de lo que a uno le ha sido dado. Canten cántico nuevo porque Él hace maravillas, decíamos al inicio. Hay tiempo para todo, para reír, para llorar, pero no podemos llorar eternamente. Menos cuando tenemos a Dios, menos cuando tenemos a Dios de nuestro lado, porque Él también ha prometido secar nuestras lágrimas. Entonces, hermanos y hermanas, a pesar de las malas noticias, a pesar del fastidio, de la tristeza, de la pena, siempre es tiempo de alabar a Dios por su bondad, donde la mayor de ellas es el Evangelio, la buena noticia de redención, la semilla de la esperanza. Y esta palabra del Evangelio, donde más reluce, es en el día triste, en el día difícil, en el día amargo. Ahí es donde resplandece la esperanza. Pero no es una esperanza de cualquier tipo, sino es esperanza en Dios. Nunca se le puede sacar el apellido.
No es esperanza en mis capacidades ni en lo que puede venir por mis propias obras, sino que en lo que Dios, en la guía de Dios, en sus promesas, ante las que no se puede ser indiferente. Entonces levantémonos y vivamos lo que creemos, vivamos lo que no se ve como si ya estuviera ocurriendo, como si ya estuviera ocurriendo. Hay odio, hay muerte. Vivamos amor sin medida. Aún en medio de todo eso que conspira contra Él y que lo quiere ahogar. Vemos el engaño en todos lados. Vemos la corrupción y vemos cómo se tapa la corrupción. Nosotros seamos justos, aunque el mundo nos quiera ahogar en la injusticia. Trabajemos por la paz a pesar de la rabia, a pesar del desacuerdo político e ideológico. ¿Cómo? Con las armas de Dios. Con las armas de Dios que nunca serán violentas ni destructivas, sino todo lo contrario. Ya lo dijimos. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio. Tenemos el Evangelio que es el mejor regalo para estos momentos. Nuestra linterna, nuestra inspiración, nuestra guía. Aprovechémoslo. Aprovechémoslo y seamos parte de las soluciones. Que Dios nos libre a nosotros de ser de los que le echan más leña al fuego en medio del mal. Yo quiero que sea así y le pido a Dios que me ayude. Amén.